que los seres humanos somos el universo tomando conciencia de sí mismo, ¿no? Somos una parte de la conciencia del universo como un fractal y estamos tomando conciencia constantemente de las cosas. De lo que se trata es como de ir estirando la conciencia para instalar, para ir generando esa conciencia cada vez mayor. Vamos atravesando una serie de campos, ¿no? En un primer momento, por la forma que nos han educado y en las que estamos socializadas, voy a hablar de niñas y de mujeres, pero es aplicable también a los hombres. A las niñas se nos socializa de manera que tenemos que relegar muchísimo contenido a lo que se llama la sombra, ¿vale? ¿Qué sería la sombra? Todo ese contenido mental, emocional, sensorial, que no reconocemos como propio porque no está validado. Porque vivimos en una sociedad patriarcal, ya lo sabemos, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el tema de la sexualidad es absolutamente sombra, ¿vale? La idea de ser una mujer deseante, no solamente un objeto del deseo, eso es sombra. El deseo activo de la mujer, culturalmente, no digo ya, luego individualmente puede haber variaciones, pero culturalmente es sombra. Es sombra el placer de las mujeres, es sombra la capacidad, la brillantez, los talentos, etcétera, etcétera, suelen ser sombra en la mayoría de las mujeres, suelen ser una parte. Pero también emociones que no nos gustan, como la envidia, los celos, el odio, la capacidad del mal, de hacer mal, etcétera. Todo eso, todo ese contenido se va relegando a la sombra, en la psique, y nos quedamos con lo visto, con lo que yo puedo reconocer de mí, ¿vale? Y a eso le llamamos persona, que viene del griego personaje, ya sabéis, ¿no? Carácter, personaje, que tiene que ver con las maneras que yo he aprendido, esa máscara que yo tengo para vivir en sociedad. Claro, todo ese contenido, como no soy consciente, me está impidiendo reconocerme en una totalidad, en una globalidad. Yo solamente soy lo que creo ser, lo que muestro, lo que quiero mostrar. Que luego la sombra se escapa. Lo que pasa con la sombra es que se proyecta, ¿vale? Y lo que yo no quiero ver de mí, lo veo en los demás o lo proyecto en los demás. Esto da para mucho. Pero básicamente imaginaos que somos una totalidad y vamos fraccionando, y entonces hemos dejado un montón de contenido que no nos parece bien identificarnos con él, y entonces solamente somos la niña buena, quieta, callada, obediente, peinada, limpia, sexual, etcétera, que es el modelo social, ¿no? Y desde ahí es que pretendemos vivir una vida, una existencia de ser humano que es infinitamente más amplia que ese modelo de cómo ser una niña y luego cómo ser una mujer, que es muy limitado. Vale. Entonces, se hace un primer trabajo de toma de conciencia de la sombra, que significa traer todo ese contenido con el que yo no me identifico, porque por supuesto yo soy maravillosa, estupenda y buena, y o tonta o lo que sea, pues dependerá, y no me identifico con el contenido de la sombra, pero hacemos un trabajo de recuperación de ese contenido y lo vamos integrando, ¿vale? Y ahora ya empezamos a hemos pasado del personaje a tener una persona completa, porque ya soy mucho más consciente de quién soy, ¿vale? Tengo menos espacio en sombra. La conciencia se sigue estirando y ahora les pide, necesito conectar con el cuerpo. Ahora llega el momento de conectar con el cuerpo, que es la forma natural en que la conciencia se sigue estirando. Ya tengo el contenido de sombra, de oscuridad, sino todo, casi todo o mucho, de manera que puedo estirarme hasta el cuerpo, ¿vale? Y ahora empieza todo el trabajo de integración corporal, mente-cuerpo, ser una mente-cuerpo, no ser una mente y tener un cuerpo. Entonces, ahí empieza el trabajo corporal de conexión profunda cuerpo-mente a través de la conciencia, y aquí entra, y ha sido fundamental en mi desarrollo personal, la relajación del útero. Lo que yo me encuentro es muchísima vitalidad, mucha creatividad, mucha seguridad personal, mucho poder interior, y por primera vez en mi vida, y tenía como 35 años, una cosa así, cuando la creé, 35, 36, por primera vez en mi vida una sensación de
saber quién era, de una identidad muy clara, una voz interior muy segura. Se transformó de alguna manera la identidad de las mujeres que estaban practicando la relajación del útero. Y esto es así porque la conciencia, logramos estirar la conciencia. Cuando se hace la relajación del útero, estiras la conciencia a un lugar muy nuclear del cuerpo de la mujer, muy básico, pero muy central, que es la sexualidad y que es el útero y que es el origen de la vida. Y a partir de ahí se transforma muchas de las estructuras que habíamos ido creando como mujeres en el patriarcado. Y una vez que la conciencia se une al cuerpo de forma profunda y necesitamos las mujeres reintegrar lo básico del cuerpo, porque normalmente vivimos de aquí para arriba o de aquí para arriba, como mucho de cintura para arriba, pero de cintura para abajo, la zona de la pelvis, cadera, piernas, está bastante fuera de la conciencia, pues una vez que se reintegra hay una identidad mucho mayor, hay un desarrollo personal inmenso. Es lo que Ken Wilber llama el centauro, que es una figura mitad hombre, mitad caballo, que es integrar la parte biológica, porque es verdad que somos mitad dioses, mitad animales. Esta es la realidad del ser humano. Somos así. Y una parte biológica que es animal, que es mamífera, que funciona con ciclos mamíferos y animales y que se mueve con instintos y pulsiones animales, y hay una parte divina y todo eso somos, ¿no? Entonces, cuando logras hacer esa unidad, ya se pasa, como dice Ken Wilber, a los niveles transpersonales de la experiencia, ¿vale? Que ya son, que es llevar la conciencia, porque cuando eso está integrado, la conciencia sigue estirándose. Y esta vez la conciencia te va a llevar, bueno, pues a experiencias de estados ampliados de conciencia, de unidad, ¿vale? Bueno, hay numerosas posibilidades, pero para que eso se dé y se dé de manera estable y de manera correcta, se necesita una estructura previa que sea sólida y que sea solvente, y una unidad que luego pueda sostener una conciencia mayor. Por eso, ¿qué pasa? Que igual llevamos mucho tiempo haciendo una práctica y llega un momento que se para, ¿no? Hay un momento de la práctica y dices, pues ya parece que no avanzo y me quedo en un estadio, ¿no? en un momento, porque la conciencia necesita seguir camino por otros derroteros. Muerto. ¿Cómo sabemos cuáles son los ángulos ciegos o muertos en el proceso de desarrollo personal de cada una? Mira, normalmente lo sabemos porque no podemos saber qué es lo que está funcionando. Eso todavía corresponde al primer nivel de conciencia, a la sombra, y no sabemos qué está funcionando en la sombra. Pero sí que sabemos que lo que hace la sombra es proyectarse en la vida. Entonces, lo que puedes saber es qué está pasando en tu vida. Voy a poner ejemplos. No puedes mirar tu sombra. Tú tienes una idea inconsciente o una creencia inconsciente que no sabes que tienes. Cómo la puedes pillar es viendo qué está sucediendo en tu vida. ¿Vale? No puedes ver la trastienda, puedes ver la proyección. Imagínate que la conciencia es la luz, la creencia inconsciente es un círculo y lo que tú ves es la proyección del círculo en tu vida, ¿vale? Tú no puedes ver el círculo porque el círculo está detrás, pero sí que puedes ver la sombra del círculo proyectada en tu vida. Eso es lo que pasa con el inconsciente. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás teniendo un ángulo ciego que no te deja avanzar? Porque hasta que eso no se reintegre, no se sigue la conciencia para adelante, es viendo qué está pasando. Por ejemplo,